En el conversar construimos nuestra realidad con el otro. No es una cosa abstracta. El conversar es un modo particular de vivir juntos en coordinaciones del hacer y emocionar. Por eso el conversar es constructor de realidades. Al operar en el lenguaje cambia nuestra fisiología. Por eso nos podemos herir o acariciar con las palabras. En este espacio relacional uno puede vivir en la exigencia o en la armonía con los otros. O se vive en el bienestar estético de una convivencia armónica o en el sufrimiento de una exigencia negadora continua. Así es como Humberto Maturana nos habla de el conversar. En otro momento habla sobre cómo este conversar, esta comunicación es la base de las relaciones humanas y cómo para que este conversar se dé de una forma que pueda tener esta convivencia armónica de la que habla, este conversar debe ocurrir sin juicios, con la claridad de que el otro es un otro digno, un otro íntegro, así como nosotros mismos somos para él un otro íntegro y un otro digno. Bienvenidos a el episodio 4 de nuestro podcast Amor Radical. Vamos a hablar de comunicación. Particularmente hoy vamos a hablar de los juicios y evaluaciones. La base del día de hoy es entender que para que una relación de cualquier tipo funcione, tenemos que aprender a comunicarnos y tenemos de facto un montón de carencias en cuanto a nuestra comunicación. Hay muchas razones por las que tenemos estas carencias. En gran medida tiene que ver con que nunca somos, o más bien la mayoría de nosotros no fuimos socializados para comunicarnos. Hay también, por supuesto, un sesgo de género. Algunas cosas que los hombres pueden decir o no pueden decir de acuerdo con lo que es socialmente aceptable y de algunas cosas, algunas emociones que las mujeres pueden manifestar o no, también de acuerdo con esto. Toda nuestra comunicación, como muchos aspectos de nuestra vida, están completamente ligadas a los sistemas de dominación. Eh, Maturana, así como el maestro Teach y Marshall Rosenberg, hacen mucho hincapié en que esta comunicación debe venir sin juicios. El maestro Teach dice, para tener compasión hay que estar presente sin opinión. Y esta perspectiva es muy relevante. Cuando nosotros nos presentamos ante el otro y el otro ante nosotros, y nosotros tenemos una opinión, un prejuicio, la comunicación se corta por completo. Lo mismo pasa con nosotros. Vamos a hablar específicamente de lo que nos dice Marshall Rosenberg. Para Marshall Rosenberg, el principio de la comunicación no violenta es separar nuestros juicios y nuestras evaluaciones de aquello que estamos observando. Vamos a platicar un poquito sobre esto. Para elaborar esta idea es muy importante ser muy autocompasivos y reconocer que lo más probable es que toda la vida yo vaya a hacer juicios y evaluaciones, juicios moralistas y evaluaciones. Es la forma en la que nos educaron. Esto, como les dije, reproduce los sistemas de dominación. Entonces es muy esperado que nosotros todo el tiempo estemos creando evaluaciones, todo el tiempo estemos haciendo juicios moralistas. Lo que podemos empezar a hacer es separarlos, es decir, esto que estoy sintiendo esto que estoy diciendo es un juicio, esto que estoy emitiendo es un juicio moralista, o esto es una evaluación. Yo sé muy bien que puede ser bastante confrontativo para muchos de nosotros, incluso concebir la idea de que nos relacionemos sin hacer evaluaciones o sin hacer juicios moralistas. Les puedo decir por experiencia que es completamente posible, pero que además es algo maravilloso. Nos permite enriquecer nuestra vida y enriquecer la vida de otros de formas que en el momento en el que estamos tan acostumbrados a los juicios ni siquiera podemos concebir. Y es muy entendible que sea confrontativo, como les decía, porque es lo que reproduce el sistema dominante. Desde niños estamos sujetos a juicios moralistas, estamos sujetos a evaluaciones de todo tipo.
constantemente el lenguaje tradicional, el lenguaje que no observa este tipo de aspectos, constantemente nos está evaluando en un sentido o en otro, y esto es profundamente impactante para la narración que hacemos de nuestra identidad. Piensen en esto, piensen en un niño al que constantemente se le está diciendo, no, pues es que eres un tonto, eres un flojo, eres un no sé qué. Este niño, lo más probable es que sin herramientas interiorice estos aspectos. Esto es lo que le llamaríamos se lo toma personal. Cuando hablamos de tomárselo personal, no hablamos de alguien que, ay, se siente aludido por cualquier cosa. Hablamos de alguien que interioriza lo que dice, que lo cree. Entonces, por supuesto que esto tiene graves consecuencias. Ahora, piensen que a este niño se le dice constantemente, oye, eres muy inteligente, ay, qué niño tan inteligente, o qué niña tan bonita, eres muy bonita. ¿Qué consecuencias tendrá eso para la forma en la que narra su experiencia, para la forma en la que se narra a sí misma o a sí mismo? ¿Qué consecuencias tendrá con respecto a lo que piensa que los demás valoran de su existencia? Entonces tenemos que entender que todos nosotros somos agentes que reproducen los sistemas de dominación. Querramos o no, nacemos en un sistema que tiene ciertas características de opresión y lo más probable es que todos nosotros en mayor o menor medida estemos reproduciendo esos sistemas. No es que seamos malos, no es que los papás que elaboran estos juicios sean malos. A mí no me gusta hablar en términos de, esto está bien o esto está mal. Me gusta hablar en términos de consecuencias. Por eso hago esta pregunta. ¿Qué consecuencias creen que tienen en las personas que constantemente estemos elaborando juicios? Aquí tengo que hablar de algo muy importante que es los juicios normalizadores. Estos juicios normalizadores de los que habla Michel Foucault, que tiene que ver con justo la forma en la que todos nosotros reproducimos estos sistemas de dominación, juzgando a los demás, elaborando estos juicios sobre los demás o elaborando juicios sobre nosotros mismos. Aquí sin duda tengo que mencionar el tema de las neurodivergencias. ¿Qué pasa si todo el tiempo me están diciendo, no tienes que mover el pie, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto otro? Constantemente se está juzgando aspectos de mí que tienen sentido, que me ayudan a calmarme o que simplemente hago de una forma que no es consciente. Por supuesto que tiene graves consecuencias, una vez más. Los juicios normalizadores son para Foucault, un sistema, una herramienta, a través de las cuales todos nos volvemos agentes de estos sistemas de dominación, de este poder o de estos poderes que se ciernen sobre nosotros. Como les mencioné, una grave consecuencia de esto no solo son los juicios que hacemos hacia otros, sino los juicios que hacemos hacia nosotros mismos. Es decir, ustedes díganme si no han tenido juicios sobre si deberían o no deberían de ser ciertas cosas que ustedes saben que inherentemente son. Una vez más, yo sé que esto puede resultar confrontativo, les pido, no es mi intención confrontarles, mi intención es hacer estos cuestionamientos y les hago la promesa profunda de que mi intención de hacer estos cuestionamientos es el centro de todo mi proyecto, que es propiciar el bienestar de todos nosotros, pero en este caso en particular quiero propiciar el bienestar en la comunicación con otros, con las personas que son importantes para nosotros o para cualquier persona que tengamos una interacción en esta vida. Como nombraba Maturana, estas interacciones no solamente son performativas, no solamente ocurren, le dan forma a nuestro mundo, le dan forma a lo que estamos entendiendo de la realidad, de la existencia. Entonces es muy importante que tengamos cuidado con esto. Vamos ya hablamos de cuál es el problema, digamos, cómo nos afecta el problema y cuáles son sus consecuencias o cuáles pueden ser sus posibles consecuencias. Ahora vamos a hablar de qué podemos hacer al respecto. Quiero que consideren, hay una canción que canta una de las personas que trabajaban con Marshall Rosenberg, que es de nombre Ruth, y no les voy a cantar la canción, por supuesto, este podcast se volvería inescuchable si yo intentara cantar una canción, pero sí les voy a narrar uno de los versos que me encanta. Siempre en los talleres sí, no me gusta mucho usar la palabra siempre, pero lo más habitual en los talleres de comunicación no violenta es que yo narre esta canción. Y dice, jamás he visto un hombre perezoso.
sé de uno a quien nunca vi correr, y sé de otro que a veces dormía entre el almuerzo y la cena, y que se quedaba en casa cuando llovía, pero no era perezoso. Antes de llamarme loca, pienso un momento. ¿Era perezoso o solo hacía cosas que consideramos de perezoso? Me encanta, amo esta canción, me parece maravillosa, y una de las razones por las que me parece súper valiosa es porque creo que nos habla de cómo estos juicios a veces totalizan la identidad de las personas. Cuando yo juzgo a alguien como perezoso, totalizo el quién es. Y lo que hace esta canción es mencionar que estas acciones no necesariamente representan la identidad de estas personas. Es muy interesante, la canción sigue y en algún momento dice algo parecido sobre los cocineros. Dice, yo nunca he conocido un cocinero, o sea, sé de alguien que mezclaba ingredientes, sé que esa persona cocinaba, sé que esa persona hacía esto y hacía esto otro, pero no era un cocinero. La razón por la que no es un cocinero es porque es mucho más que eso, es mucho más que esa etiqueta. Yo sé, una vez más, voy a volverlo a mencionar porque de verdad soy muy compasivo con el sentimiento que puede generar esto que estoy diciendo. Es una ruptura grave, no, no grave, sino grande en nuestra vida. Por favor, les pido que tengan confianza en que esto nos va a ayudar muchísimo a habitar este mundo de una forma mejor. Vale, por supuesto, muchísimo la pena hacernos la pregunta en función de qué estoy evaluando. Es decir, ¿de dónde surge esta evaluación? ¿De dónde surge este juicio moralista? Eh, Luego vamos a ver que mucho de esto viene de un pensamiento dicotómico. El pensamiento dicotómico es una forma rudimentaria de tratar de entender la realidad en el que solamente existe dos polos, ¿no? Es un pensamiento polarizado. Solamente hay dos alternativas completamente opuestas y excluyentes entre sí. Todo es negro o todo es blanco. Las cosas deben de ser de una forma y no deben de ser de otra forma. Para Foucault esto sería lo que nombramos lo normal y lo que no es normal. Cuando nosotros constituimos nuestra relación con el mundo con este pensamiento dicotómico, la consecuencia primordial es que no nos relacionamos con la realidad de una forma cercana. Nos alejamos de la realidad. Tratamos de que la realidad encaje en nuestros moldes, en nuestros juicios, una vez más. ¿Les suena esto? ¿Ustedes observan este pensamiento dicotómico en algún aspecto en particular de su vida o en algunos? A mí me parece que hay muchísimos ejemplos de esto. Pero para efectos de nuestro trabajo, tal vez en otro momento hablemos mucho más sobre cuáles son las consecuencias del pensamiento dicotómico. Ahora lo traigo porque esencialmente volvemos a la misma idea. En estos juicios moralistas o en estos juicios evaluativos o en estos juicios normalizadores, nosotros nos distanciamos de la realidad. Tratamos de que la realidad se ajuste a nuestros prejuicios. Y por supuesto que esto es muy mala estrategia para comunicarnos con los demás. Ya llegamos al punto, ya llegamos a la carnita. ¿Cómo nos va a ayudar esto a comunicarnos mejor? A mí me encanta en los talleres, siempre pongo el ejemplo de los trastes, porque por alguna razón en todas las ciudades, o al menos hasta ahora no me ha tocado alguien que me diga, no, en mi casa nunca es un problema los trastes. En general suele ser un problema saber quién lava los trastes, quién no lava los trastes, ay, quién lavó los trastes en la comida y ese tipo de cosas. Entonces, me gusta poner este ejemplo. Cuando yo llego a la casa y veo que la persona con quien vivo, sea quien sea, hicimos un acuerdo para lavar los trastes, para que esta persona los lavara, y no los lavó, yo puedo hacer juicios. Un juicio sería, eres un flojo. Otro juicio podría ser, no te importa, no te importo yo. Cuando nosotros hacemos esto, la emoción que se desprende de esto es profundamente particular. En este caso puede ser enojo, o puede ser ira, o puede ser otra cosa. No solo eso, sino que cuando nosotros tratamos de comunicarnos con el otro, nosotros partimos de estos juicios con la otra persona, nosotros partimos de estos juicios, muy probablemente la otra persona se sienta atacada. Hay una particularidad con esto, que cuando yo hago juicios me estoy alejando de mis necesidades. Yo no estoy hablando de lo que necesito, no estoy entendiendo cuál es mi necesidad, estoy hablando de lo que debería. Aquí está la palabra clave. Siempre que escuchen un debería, pongan mucha atención a qué está pasando ahí. Los debería
son unas manifestaciones, son palabras que manifiestan profundamente el pensamiento dicotómico y los juicios y evaluaciones. Entonces, cuando yo estoy hablando de los debería, no estoy hablando realmente de cuál es mi necesidad, o muy probablemente me separe de esa necesidad. Entonces es muy importante que nosotros vayamos construyendo eh, esta, esta separación. Les decía, es muy poco probable que lleguemos a un punto en el que, uy, yo ya nunca tengo pensamiento dicotómico, o yo nunca hago juicios, yo ya nunca hago evaluaciones. Lo que es importante es observarlo y hacer una distinción. Entonces, en el ejemplo de los trastes, ¿cuál será la observación? Ah, pues, oye, van 3 días que, perdón, otro ejemplo que podríamos decir es, nunca lavas los trastes. El nunca también es bien importante que lo observemos. Muy probablemente esto es falso. O sea, nunca, nunca, sí, nunca en la vida jamás has puesto un vaso debajo del chorro de agua. Es muy poco probable. Entonces, una vez más, esto nos retira de la posibilidad de elaborar un diálogo, un diálogo rico y sobre todo de hablar de nuestras necesidades y sentimientos. Entonces, ¿cómo sería la alternativa? La alternativa sería algo parecido a, oye, acordamos que ibas a lavar los trastes. Y van 3 días que yo llego de trabajar y encuentro que no los has lavado. Esto me produce un sentimiento y este sentimiento me habla de esta necesidad. Ya en otro momento hablaremos más de comunicación no violenta, pero por el momento nos quedamos en esto. A mí me gusta mucho nombrar en el taller como el solo hecho de hacer esta distinción entre mi juicio y lo que estoy observando, cambia por completo el diálogo. Les voy a contar otro ejemplo que me gusta mucho poner en los talleres. Llego yo a unas canchas de fútbol y entonces me dicen, uy, no, no vayas a jugar con Juan porque Juan juega muy mal al fútbol. Y entonces yo digo, ah, bueno, pues esto es ya un hecho, Juan juega mal al fútbol, ya no, ya, ¿no? Pero esto es un juicio, es una evaluación. ¿Cómo sería la observación en este caso? Sería algo parecido a, oye, Juan lleva 5 partidos sin anotar un gol. Esa sería una observación, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que esto empieza a generar en mi cerebro? Para mí, que soy una persona curiosa, inmediatamente me entra la curiosidad. Ah, caray. Bueno, pues de entrada, ¿qué posición juega Juan? Porque si juega de portero, a menos que sea Jorge Campos, muy probablemente no anote goles. Si juega de defensa es menos probable todavía. Me surgen otras dudas. ¿Qué pasó antes? Antes de esos 5 juegos, ¿cómo jugó? ¿Qué tal iban los goles de Juan? ¿Qué tal se desempeña como defensa? Hay un contexto. ¿Qué pasó antes de eso? ¿Será que su familia está bien? ¿Está bien él? ¿Tiene alguna lesión? ¿Saben? ¿Se dan cuenta como el solo hecho de que yo separe mis juicios o los juicios que escucho de las observaciones cambia la forma en la que entendemos la realidad? Eh, Empezamos a observar la realidad con curiosidad. Aquí me gusta mucho nombrar que esto es muy parecido a la meditación. En la meditación lo que te dicen es que no niegues los sentimientos ni los pensamientos, no, no estés diciendo, ay, no debo de pensar en nada, tengo que tener la mente en blanco, eso no ayuda mucho. Hay que observar los pensamientos con curiosidad y dejarlos ir, también lo que sentimos. Es decir, ¿qué es esto? Ay, se me está durmiendo el pie. Ah, qué curioso, será por esta posición, voy a cambiar de posición. Ok, listo. Si yo elaboro esto con juicios en la meditación, voy a decir, ah, no debería de dormirse el pie, no soy tan bueno, ya debería de estar acostumbrado, hoy voy a arruinar toda la práctica. Ahora, otra de las cosas que pasan en la meditación es que vas detrás de los pensamientos, ¿no? Te quedas en un pensamiento, no lo niegas, pero vas atrás de él. Ay, ¿por qué estaré pensando eso? Sí, eso que me dijo Juanito la otra vez fue terrible. Y entonces te quedas pensando en eso. Esto es muy, muy relevante. ¿Cuál es la alternativa? Observar con curiosidad y dejar ir. Entonces, cuando yo me enfrento a una circunstancia, muy probablemente haga un juicio, muy probablemente haga una evaluación. La observo con curiosidad, digo, oh, ok, esto es una evaluación, oh, entiendo, muy bien. Vamos a hacer la observación. Vamos a dejar esta evaluación o este juicio de lado y vamos a hacer la observación. Y vamos a tratar de elaborar un diálogo que se centre en esa observación. Es decir, que trate de describir lo más claramente posible la realidad. Esto por sí mismo va a tener un gran, gran, gran efecto en nuestra forma de comunicarnos.
En el caso de los trastes, vuelvo a lo mismo. Si yo llego y le digo a alguien, eres un flojo, muy probablemente o lo interiorice, como lo que decíamos hace rato, y diga, sí, soy un flojo, por eso me va a valer la vida, no merezco tu amor, o se defienda y diga, claro que no, tú eres el exagerado, o tú eres el flojo, o tú eres la floja, o tú la otra vez me dijiste, y así. Entonces rompe el diálogo. En cambio, si yo llego y hago una observación, lo más probable es que la otra persona, si yo le digo, oye, van 3 días que quedamos que ibas a lavar los trastes y no los has lavado, muy probablemente surjan curiosidades. Y entonces a lo mejor dice, sí, lo que pasa es que estos 3 días ha hecho un montón de frío y siento feo. En las manos, siento frío. Y entonces podemos elaborar un montón de cosas, de alternativas. Ah, bueno, ¿qué te parece si compramos unos guantes? O ¿qué te parece si los lavas más temprano y de esa forma no va a ser tanto frío? ¿O qué te parece si tú tienes tus manos delicadas y entonces qué te parece si intercambiamos tareas y entonces yo lavo los trastes pero tú haces esto y esto? Entonces el solo hecho de hacer esta separación entre los juicios y las evaluaciones cambia la forma en la que entendemos el mundo y propicia que podamos llegar a acuerdos. Es muy importante porque si se dan cuenta aquí hay cosas prefabricadas, ¿no? Ah, debería de ser, la pareja debería de ser, los hijos deberían de ser. Es muy importante que vayamos haciendo este ejercicio con cada una de estas cosas. Eso nos va a ayudar a cuestionar lo prefabricado, nos va a ayudar a entender que las circunstancias son particulares, que podemos describirlas y que podemos relacionarnos con ellas desde ahí, desde este lugar sin juicio. Ya, ¿cuáles serán las consecuencias de que nosotros hagamos esto? Ya nombramos que una de las consecuencias es que nuestra forma de entender la realidad cambia. Otra de las consecuencias es que la otra persona puede ser más receptiva a lo que estamos diciendo. Por supuesto que la comunicación mejora muchísimo. Eh, Dentro del mundo de la comunicación no violenta, este proceso es primordial para pasar al siguiente, que es entender lo que estoy sintiendo, lo que me hace sentir esto que estoy observando. Y uno deja de fingir. O sea, yo cuando puedo elaborar este lugar sin juicios, cuando yo supero estos juicios normalizadores, que este es un proceso, no digo que sea fácil. A veces cuento las cosas como si fueran muy fáciles y yo estoy consciente de que no es fácil. Por eso me gusta nombrarlo, porque soy muy consciente de la dificultad que todo esto implica. Pero bueno, una vez que yo voy liberando al otro de los juicios normalizadores, lo más probable es que yo también me vaya liberando. Y esto tiene como una gran consecuencia empezarnos a entender como un ser, lo que nombrábamos hace rato, soy un otro, soy un ser único. Soy un ser, además, que tiene sus particularidades, tiene sus propias necesidades, tiene sus propios valores, tiene sus propios límites, y todos ellos son válidos, y voy a manifestarme como este ser. Ya no tengo que fingir ser algo para que no me juzguen. No, yo tengo que, bueno, no tengo que, yo puedo manifestarme desde esta observación, y en esta observación me va a ayudar muchísimo a conectar con otros desde esto. Ahora, una vez más, el hecho de que nosotros hagamos esto nos permite también relacionarnos con un otro íntegro. El otro no tiene que fingir tampoco, no tiene que escapar a mis juicios, no tiene que estar a la defensiva. Sabe que en mayor o menor medida yo voy a reconocer lo que observamos, voy a hacer estas observaciones y por lo tanto voy a dejar de lado por un momento los juicios. Y entonces puede manifestarse como es. Esta es una gran consecuencia, no solamente en cuanto a comunicación, sino en cuanto a el bienestar que puede producirnos ser quienes somos, ¿no? Es algo maravilloso. Eh, el amor verdadero, nos dice el maestro Teach, está muy ligado a la comprensión. Y cuando nosotros elaboramos esta separación entre los juicios y las valoraciones, y nos centramos en las observaciones, nosotros estamos pudiendo comprender al otro. Esta comprensión está muy ligada a la compasión y está muy ligada a la aceptación, el reconocimiento de un otro como un otro válido. Entonces, bueno, esta es la primera parte de, vamos a seguir hablando de cómo comunicar las cosas en nuestros vínculos del tipo que sean, en nuestras relaciones de pareja,
en nuestros vínculos familiares, en nuestros vínculos de trabajo, pero este es un primer gran lugar para explorar. Por favor, escríbanme, déjenme sus comentarios, ya sea en YouTube o pueden escribirme en Beacons, IM Bienestar y Narrativa. También así son mis redes, Instagram, Facebook y TikTok y YouTube. Y por favor escríbanme qué dudas tienen como esto, cómo les parece, les resuena, ustedes se ven en esto. Por favor háganme saber lo que piensan.